En ingeniería de control, ¿verdad? Es muy común que representemos de manera gráfica los sistemas de control. ¿Por qué razón? Porque de esta manera, cuando tenemos una representación gráfica mediante diagramas de bloques, nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, cuál es el flujo de las señales, es decir, hacia dónde va una señal, hacia dónde regresa la otra, es decir, podemos ver señales retroalimentadas, prealimentadas. Nos permite, ¿verdad?, llevar a cabo el conocimiento del flujo de las señales. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata un diagrama de bloques. Dice, un diagrama de bloques de un sistema es una representación gráfica de las funciones realizadas por cada componente y del flujo de señales. De esta manera nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que cada elemento de un sistema de control va a quedar representado mediante un bloque. Lógicamente esos bloques tienen cierta información que nos van a permitir, ¿verdad?, relacionar la función que tiene cada componente con el diagrama, el componente que estamos utilizando. Bueno, dice, en un diagrama de bloques todas las variables del sistema están concatenadas unas con otras a través de bloques funcionales. Concatenadas se refiere a que están unidas, ¿verdad?, que hay una cierta relación entre las señales. No tenemos señales que estén por sí solas actuando, siempre va a haber una concatenación, una interconexión entre ellas. Bueno, dice, bloque funcional o simplemente bloque es un símbolo de operación matemática. Nos vamos a dar cuenta sobre la señal de entrada en el bloque que produce la señal de salida. Esto es muy importante tenerlo presente porque es lo que nos va a servir sobre todo cuando estemos llevando a cabo la representación de sistemas. Nosotros vamos en este tema, ¿verdad?, vamos a representar sistemas mediante diagramas de bloques, pero además vamos a darnos cuenta que hay sistemas cuyo diagrama de bloques es complejo, entonces tenemos que ir aplicando ciertas reglas del álgebra de bloques para poder reducirlo hasta obtener la función de transferencia, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que a partir de un diagrama de bloques podemos obtener precisamente la función de transferencia de un sistema, como vamos a ver más adelantito. Entonces, esto es importante, les decía, un bloque funcional o simplemente bloque es un símbolo de una operación matemática. Nos vamos a dar cuenta que esa operación matemática puede ser una suma, una resta, una multiplicación, donde verdad vamos a estar viendo cómo se obtienen las señales que interactúan en esos bloques. Ahora otra cosa, dice, las funciones de transferencia de los componentes usualmente se meten en los bloques correspondientes, los cuales están conectados mediante flechas para indicar la dirección del flujo de señales. Bueno, entonces, cualquier duda que tengan, por favor háganmela saber para que de esta manera trate yo de aclarar esto. Nosotros vamos a utilizar esto, ¿verdad?, estas señales para indicar la entrada y la salida. Nosotros ya sabemos que habíamos dicho al inicio de la unidad, permítame tantito. Al inicio de la unidad habíamos dicho, ¿verdad?, que una función de transferencia generalmente la representamos con la letra G en términos de S, pero una función de transferencia siempre relaciona salida entre entrada, ¿ok? Entonces quiere decir que Y es la salida y X es la entrada. Nosotros hemos dicho también, ¿verdad?, que a partir de cuando tenemos la función de transferencia, nosotros ya podemos saber cómo se comporta la salida. La salida, si la despejamos de aquí, podemos ver que queda en términos de la función de transferencia y de la entrada. Una forma de representar en un bloque esta ecuación que tengo aquí es de la manera siguiente. En la primera unidad, recuerden cuando vimos sistemas de control de lazo abierto y de lazo cerrado, utilizamos una representación en diagrama de bloques, decíamos ahí, pero realmente no sabíamos cómo se hace o por qué se mete ahí o qué razón tiene esto de hacerlo así. Pues aquí es donde vamos a ver precisamente todo esto.
Entonces, esta ecuación me indica que la salida y de S depende de quién, de la entrada y la función de transferencia. Un diagrama de bloque siempre va a representar una operación matemática. Y vamos a ver que para representar sistemas de control mediante diagramas de bloques, vamos a utilizar diferentes elementos. No son muchos, son 4, ¿verdad? Son muy sencillos de recordar, pero lo que hay que recordar es precisamente la función que pueden realizar cada uno de ellos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con esto que llevamos hasta el momento. No, profe. No, muy bien. Entonces, dice, elementos que constituyen un diagrama de bloques. Un diagrama de bloques contiene información concerniente, recuerden esto, al comportamiento dinámico del sistema, pero no incluye información alguna de la construcción física del mismo. O sea que no nos van a dar información de cómo está constituido físicamente, pero sí nos van a dar información de cómo se comporta de manera dinámica. Entonces, el primer elemento que se utiliza para representar diagramas de control, sobre todo de lazo cerrado, es el detector de error. El detector de error, ¿verdad?, se representa de manera gráfica mediante un círculo con estas dos barras, ¿verdad?, en forma de X, y pueden observar que tiene 3 señales, 2 que entran y una que sale. La señal que entra generalmente va a ser la señal de entrada o la referencia. Esta que viene de acá se supone que viene de acá, de la parte de adelante hacia atrás. Esta es una señal de retroalimentación, que por lo general es la salida. Acuérdense cuando vimos sistemas de control de lazo cerrado. Habíamos dicho que un sistema de control de lazo cerrado, en un sistema de control de lazo cerrado, la salida, ¿verdad?, tiene efecto directo sobre la acción de control. Y por último, ¿verdad?, esta otra señal, EDS, pues viene siendo una señal de error. A ver, ¿me decían algo? Sería la señal de realimentación. Ajá, retroalimentación. CDS. En Esa este sería caso, CS. CDS, ajá. Pero también CDS generalmente, ¿verdad?, lo ocupamos para representar la salida. Entonces, la salida luego se retroalimenta, o sea, se regresa hacia la entrada. Acuérdense que un diagrama de, perdón, un sistema de control de lazo cerrado. A ver, dígame. ¿Ya está grabando? Ya estoy grabando. Ya estamos grabando. Habíamos dicho que un sistema de control de lazo cerrado, ¿verdad?, en él hay una comparación entre la referencia y la señal de salida. Bueno, entonces este es el primer, ¿verdad?, elemento que vamos a utilizar para representar un diagrama, un sistema en diagrama de bloques. El segundo elemento viene siendo un bloque funcional. Un bloque funcional se representa, ¿verdad?, mediante un cuadrado o un rectángulo, dependiendo de lo que vayamos a meter dentro de él, y me va a representar una operación matemática de multiplicación entre la señal que entra al bloque por lo que está dentro del bloque, que va a ser igual a la señal que sale del bloque. Esto, ¿verdad?, de manera, ¿verdad?, matemática quedaría así. Fíjense bien, la señal de salida del bloque, que es EDS, va a ser igual a la señal, a lo que está dentro del bloque, CDS, por la señal que entra al bloque, que sería IDS. No sé si les parezca conocida esta ecuación. Pues no es otra ecuación más que la ley de Ohm, ¿verdad?, que dice que el voltaje va a ser igual a la impedancia por la corriente. A ver, aquí me faltó decirles algo también aquí, porque este detector de error también se conoce como punto de suma. Esto, ¿verdad?, matemáticamente va a representar la siguiente operación. La señal de error EDS va a ser igual a ¿quién? A la señal de referencia. ¿Por qué la pongo positiva? Porque está entrando por la parte positiva, y acá menos CDS. ¿Por qué puse CDS negativa? Porque está entrando por esta parte. Quiere decir que hay una retroalimentación negativa. Entonces, en cada elemento, como pueden ver,
va a haber una operación matemática que realizar. En este caso, con el detector de error o punto de suma, podemos hacer una suma o una diferencia. En el caso, ¿verdad?, de lo que es un bloque funcional, podemos hacer un producto, y a veces ese producto también lo podemos representar como si fuera un cociente, pero en términos de producto, como vamos a ver más adelantito. ¿Alguna pregunta con esto? No dije ninguna. Profe, el punto de suma puede en algunas ocasiones estar cambiado, o sea, que esté la resta primero y la suma abajo, o siempre irían así. Puede estar cambiado, puede haber aquí más, o aquí menos, o menos. Va a depender de las señales, de cómo fluyen las señales en el sistema. No siempre va a estar así. Esto sucede, ¿verdad? Esto es lo común para un sistema de retroalimentación negativa. Pero les digo, va a depender de las ecuaciones que resulten en el análisis del sistema cuando lo vayamos a representar. El siguiente elemento se conoce como punto de bifurcación. Esto también se le llama punto de toma. Es un punto, dice, en el cual la señal de un bloque concurre a otros bloques o puntos de suma. Acuérdense de esto. Esto se llama detector de error o punto de suma. Bueno, entonces hagan de cuenta que el punto de bifurcación viene siendo como una conexión que hacemos. Por ejemplo, si por aquí fluye una señal eléctrica y yo quiero de ahí también tomar un voltaje, una corriente, pues conecto, ¿verdad? O si se trata de un sistema neumático, pues aquí tendría que poner una T para de ahí tomar parte del aire comprimido, de la presión. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a representar precisamente el punto de bifurcación. Y por último, en un diagrama de bloques nosotros vamos a tener, vamos a utilizar muchas flechas. Esas flechas puede ser que estén hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, y nos van a indicar precisamente la dirección del flujo de las señales, hacia dónde se dirige cada una de las señales. Entonces, como pueden observar, son 4 elementos que se utilizan para llevar a cabo la representación de un sistema de control en diagrama de bloques, para tener una representación gráfica de este. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Ajá. Vamos a ver a continuación un diagrama de bloques de un sistema de control de lazo cerrado. Fíjense bien cómo está, ¿verdad? Cómo se constituye, cómo se representa un sistema de control de lazo cerrado. Fíjense bien, observen aquí. GDS es lo que tenemos aquí, que es la función de transferencia de la planta, lo que vamos a controlar. Lógicamente, ¿verdad? Aquí en GDS tiene que haber otros elementos, posiblemente el controlador, el actuador, pero en sí ya está todo ahí inmerso. Y un sistema de control de lazo cerrado va a tener su salida, va a tener su entrada, pero acuérdense que en un sistema de control de lazo cerrado, ¿cuál es la característica que tiene? Que la señal de salida se mide y se retroalimenta, es decir, se compara la señal de salida con la referencia, y a partir de ahí, esa diferencia que es la señal de error se toma como parámetro de control. En la primera unidad mencionamos mucho este efecto, ¿verdad? Cuando estábamos tratando de controlar la temperatura en el horno, que les decíamos que si poníamos por ahí a alguien, ¿verdad?, para manipular la válvula, o cuando estábamos por ahí pasteurizando el jugo, ¿sí recuerdan? Que eran sistemas de control de lazo cerrado, teníamos que estar monitoreando el valor de la salida para que a partir de la referencia nosotros viéramos si existía una diferencia, que es la señal de error, y a partir de ello tomar una acción de control. Entonces, de esta manera es como vamos a representar precisamente un diagrama de control de lazo cerrado. Fíjense bien que se utilizó primeramente el detector de error. ¿Sí lo pueden ver aquí? Donde RDS viene siendo el set point, la referencia. Aquí, ¿qué hicimos? La salida del sistema de control se utilizó un punto de bifurcación para mandar esa salida hasta
el punto de suma o al detector de error para que la señal de salida se compare con la referencia y a partir a partir de esta diferencia se tenga una señal de error y esa señal de error nos sirva como parámetro de control para actuar sobre el actuador, sobre la válvula, lo que se tenga como actuador y modifique precisamente las características de la señal controlada de la planta, que es CDS. Entonces, ¿qué estamos utilizando acá? Estamos utilizando los 4 elementos que vimos anteriormente: el detector de error o punto de suma, el bloque funcional y el punto de bifurcación y la flecha, ¿verdad? Aquí vemos entonces que la señal de entrada entra, la señal de error entra a la planta, de la planta se obtiene la salida, ¿verdad? Aquí hay un punto de bifurcación y se retroalimenta hacia el detector de error. No sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Dudas que tengan con esto? No, Inge. Bueno, dice: en este diagrama observamos que la señal de salida es alimentada nuevamente al punto de suma donde se le compara con la señal de referencia, ¿verdad? Esto es la retroalimentación. Pero nosotros vimos en la primera unidad, cuando vimos los elementos que constituían un sistema de control, decíamos que dependiendo de la naturaleza del controlador, si el controlador es electrónico, pues la señal que se retroalimente tiene que ser una señal de voltaje o de corriente para que el controlador la pueda procesar. Es decir, teníamos que utilizar un transductor. Habíamos comentado que los transductores, ¿verdad?, son aquellos elementos que convierten una señal de una naturaleza a otra. Es decir, si aquí estamos controlando temperatura, pues la salida va a ser temperatura. Y si la temperatura se la aplico al circuito electrónico, no la va a procesar. Esa temperatura la tiene que transformar, ¿verdad? Se tiene que transformar a un voltaje mediante un RTD, mediante un termopar, para que pueda ser procesada. Entonces, es lo que dice aquí, dice: al inyectar nuevamente la salida al punto de suma para compararla con la entrada de referencia, es necesario convertir la señal de salida de salida a la forma de la señal de entrada. ¿A qué se refiere esto? Vuelvo a repetir: si mi controlador es electrónico, la referencia pues va a ser un voltaje, una corriente. Entonces, si estoy controlando temperatura, debo de retroalimentar una señal que coincida con las señales que maneja el controlador. Bueno, dice: esta conversión es cumplida por el elemento de retroalimentación, que ya sabemos que es el transductor, cuya función de transferencia la vamos a denominar aquí, de aquí para adelante. Cuando vean aquí que aparece HDS, se trata precisamente de un transductor, que es un elemento que está en la trayectoria de retroalimentación, que nos sirve precisamente para esto que estamos diciendo: convertir la señal de salida a una señal que la pueda procesar precisamente el controlador. Entonces, considerando, ¿verdad?, aquí este diagrama de bloques que pusimos inicialmente es un caso ideal, donde estamos considerando que la señal de salida es de la misma naturaleza que la que procesa el controlador. Pero eso no siempre sucede así. Por lo general siempre hay que convertir esa señal de salida a una señal que la pueda procesar el controlador. Esto lo va a hacer precisamente el transductor, y la función de transferencia que vamos a utilizar para representar el transductor la vamos a identificar como HDS. Entonces aquí quiere decir que aquí tenemos la función de transferencia de la planta y aquí tenemos la función de transferencia del transductor, ¿sí?, que sería la función de transferencia de realimentación. Bueno, pero aquí ahora ya cambió, anexamos una nueva variable, porque fíjense bien aquí, ¿verdad? En este diagrama CDS era aquí y también era acá, porque no cambiaba. Pero en el caso de ya cuando se utiliza un transductor, entonces la señal CDS puede ser que sea velocidad angular o temperatura, y acá pues ya va a ser corriente o voltaje. Por esa razón se le cambia de nombre, porque físicamente la naturaleza de esta señal CDS con la naturaleza de BDS son diferentes, y a esta señal se le llama señal realimentada. Ahora sí, ya tenemos un diagrama de bloques de un sistema de control de lazo cerrado más acorde
a cómo trabajan de manera real. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. Nada, nada. Muy bien. Ponga mucha atención porque ahorita vamos a ver algo muy importante, que son las funciones de transferencia que intervienen en un sistema de control. Dice, a continuación se determinan las funciones de transferencia que intervienen en el flujo de señales en un sistema de control de lazo cerrado. ¿Verdad? Los que trabajan en esta parte de control, pues esto es el pan de cada día. Vamos a estar trabajando con funciones de transferencia directa, de lazo abierto, de retroalimentación, realimentada. Entonces vamos a ver de qué se trata y aquí vamos a estar poniendo en práctica lo que mencionamos hace un momento cuando estábamos viendo, ¿verdad?, los elementos. Decíamos que cada elemento realiza una función, sobre todo estos. El detector de error o punto de suma y el bloque funcional realizan una operación matemática. Habíamos dicho que este realiza la operación de suma o resta y este siempre va a realizar una operación de multiplicación. Aunque podemos, ¿verdad?, nosotros representar una división mediante un producto, como vamos a ver más adelante. Bueno, entonces dice, la primera que vamos a obtener o vamos a presentar va a ser la función de transferencia de lazo abierto. Esto que estamos analizando aquí, ¿verdad?, lo vamos a sacar a partir de este diagrama. Este diagrama va a ser para nosotros el diagrama básico donde vamos a estar analizando cómo obtener todas las funciones de transferencia que vamos a mencionar a continuación. Fíjense bien entonces, pongan atención con esto. ¿De qué se trata una función de transferencia de lazo abierto? ¿Qué dice la definición? Dice, función de transferencia de lazo abierto es la relación, dice, de la señal realimentada, o sea, BDS, entre la señal de error actuante, EDS. La relación de la señal realimentada, que sería en este caso la salida, BDS, entre, ¿verdad?, la señal de entrada, que sería EDS. ¿Y qué resulta ser? Pues esto va a ser igual al producto de GDS por HDS. ¿Y de dónde sacaron esto? Pues vamos a deducir esto, a ver de dónde sale, a partir de las operaciones que se realizan en cada componente. Pongan atención entonces, por favor. Dice, a partir del diagrama de bloques de lazo cerrado se observa que la señal de salida CDS del bloque superior es igual al producto de la función de transferencia dentro del bloque por la señal de entrada al bloque. Fíjense bien lo que estamos haciendo aquí. En este bloque, en este diagrama de bloques, la señal de salida CDS es la señal que sale de este bloque. ¿Y qué habíamos dicho hace un momento cuando vimos el bloque funcional? Que la salida en un bloque funcional va a ser igual aquí al producto de la función de transferencia por la señal que entra. ¿Estamos de acuerdo? Aquí quedó EDS igual a lo que está dentro del bloque, que es ZDS por IDS. Regresando al diagrama en cuestión, ¿cómo quedaría esto? A ver, dígame. La salida CDS sería igual a ¿quién? A lo que está dentro del bloque, que es GDS por ¿quién? GDS. Por la señal que entra al bloque, sería EDS. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos dice acá. ¿Ok? Me voy a llevar esto para acá. Acá. Esto es lo que sacamos ahorita. ¿Ok? Bueno, ahora bien, voy a poner otra vez esto. A su vez dice la salida del bloque en la trayectoria de retroalimentación, BDS, esta, es igual a ¿quién? Al producto de la función de transferencia dentro del bloque por lo que entra. Ahora, observen aquí, el bloque que está en la parte de abajo, en la trayectoria de retroalimentación. ¿Cuál es la salida de ese bloque? Pues la salida de este bloque es BDS. Y esto, por tanto, va a ser igual a lo que hay dentro del bloque, que es HDS, por lo que entra al bloque. ¿Y qué es lo que entra al bloque? CDS. Ok, entonces,
Es lo que tenemos hasta ahorita. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Alguna pregunta? Permítame tantito que estoy modificando esto. ¿Alguna pregunta, duda? No, profe. Muy bien. Bueno, ahora bien, vamos a hacer la siguiente sustitución. Vamos a sustituir, dice, la ecuación A en la ecuación B. ¿Por qué vamos a sustituir la ecuación A en la ecuación B? Porque la ecuación B depende de C. Entonces, al sustituir estos términos, aquí nos quedaría que B es igual a ¿quién? A producto de HDS por GDS por EDS. Y ya de aquí nosotros podemos sacar precisamente la función de transferencia que deseamos. Dice, de esta última ecuación ya podemos obtener el cociente entre la señal realimentada y la señal de error. Acuérdense que estamos analizando de dónde salió la función de transferencia de lazo abierto. La función de transferencia de lazo abierto se define como el cociente de BDS, que es la señal realimentada, entre la señal de error actuante. Entonces, esto está multiplicando, lo paso para acá, dividiendo, de tal manera que la función de transferencia de lazo abierto la podemos obtener de esta manera, como el producto de la función de transferencia de la planta por la función de transferencia del transductor, o sea, la función de transferencia de realimentación. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan hasta ahorita? No, profe. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues ya tenemos la primera, ¿eh? Vamos a ver ahora otra función de transferencia que va a aparecer aquí en un sistema de control de lazo cerrado. Esta función se llama función de transferencia directa o hacia adelante y se define como la relación entre la señal de salida con respecto a la señal de error. O sea, vamos a definir esto así: CDS, que es la señal de salida, entre la señal de error. ¿De dónde creen que salga esto? Pues esta todavía está más papita, ¿verdad? ¿Sí lo pueden ver? No sé si ya ¿de dónde creen que la sacamos? Ahí está. Deducción, dice. Me voy a llevar esto acá. Deducción dice, a partir del diagrama de bloques de lazo cerrado se observa que la señal de salida CDS del bloque superior es igual al producto de ¿quién? Observen que esta señal es la salida de este bloque, por tanto va a ser igual al producto de lo que está dentro del bloque, que es GDS por la señal que entra, EDS. Y ya de aquí, ¿verdad? Podemos obtener que, pues ya de aquí podemos sacar la relación que queremos, CDS entre EDS, ¿a qué va a ser igual? Pues simplemente va a ser igual a GDS. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí con lo que llevamos? ¿Alguna duda que tengan? Creo que no. Bueno, aquí pudieron ver que nosotros estuvimos deduciendo esto a partir de los bloques y de las operaciones que realiza cada bloque. Sin embargo, hay una forma todavía mucho más fácil de sacar esto, ¿sí? Esa forma la vamos a presentar en esta regla 1 que le llamamos aquí. Regla 1 dice, para obtener de manera directa una función de transferencia en un diagrama de bloques. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Nos situamos, dice, en el diagrama de bloques donde se encuentre la señal de entrada. Realizamos un recorrido desde la señal de entrada hasta la salida, siguiendo el flujo de señales. La función de transferencia entre estas dos señales será igual al producto de la función de transferencia de los bloques encontrados durante el recorrido. Pero hay una situación. Esta nota, ¿verdad? Esta regla, perdón, va a ser válida siempre y cuando, dice, en el recorrido, en la trayectoria del recorrido, no exista un punto de suma.
Puede haber bloques funcionales, se puede aplicar, pero si hay un punto de suma, ya se fregó la cosa. Entonces, vamos a llevar a cabo este procedimiento, ¿verdad? En las dos funciones de transferencia que sacamos anteriormente. Me voy a regresar aquí, ¿verdad? La función de transferencia de lazo abierto, que quedó así. ¿Qué dice el enunciado, el procedimiento? Nos vamos a situar, dice, ¿dónde? Nos vamos a situar al inicio en la señal de entrada. Luego vamos a hacer un recorrido siguiendo el flujo de señales desde la entrada hasta ¿dónde? Hasta la salida. En el caso de la función de transferencia de lazo abierto, la entrada es EDS y la salida es BDS. Entonces me coloco aquí, sigo la trayectoria de aquí, me vengo para acá, acá, paso aquí y llego acá. Y la función de transferencia dice que va a ser igual ¿a quién? Al producto de las funciones de transferencia de los bloques que haya encontrado en el recorrido. ¿Qué bloques encontré en el recorrido? Pues el primero fue GDS y luego HDS. Y ahí está. Ahora, si recordamos la nota, decíamos que esta regla es válida siempre y cuando en el recorrido no hayamos encontrado algo como esto, un punto de suma. Pues aquí se cumple, ¿verdad? Sí la podemos aplicar porque no encontramos en la trayectoria ningún recorrido. ¿Cómo la ven? Pues está más fácil así, ¿verdad? ¿O hay dudas? ¿Preguntas, dudas? Vamos a aplicarlo ahora a esta, la función de transferencia, la otra, perdón, acá esta, a ver dónde está, no es esto, a esta, la segunda que sacamos, la función de transferencia directa o hacia adelante, que relacionaba como salida CDS y como entrada EDS. Aplicando el procedimiento, me sitúo en la entrada y empiezo el recorrido hasta llegar a la salida. ¿Qué bloque fue el que me encontré? El único bloque fue GDS, por tanto, la función de transferencia directa que relaciona CDS entre EDS simplemente es igual ¿a quién? A GDS. ¿Cómo la ven? ¿Preguntas? ¿Dudas? No los escucho. No, profe. No, bueno, pues esta vamos a ver la otra, ¿verdad? La función de transferencia de retroalimentación o realimentada. Fíjense bien, es la relación, dice, de la señal realimentada BDS y la señal de salida. Vamos a aplicar la regla que ya tenemos por ahí, ¿verdad? Aquí voy a abrir tantito para poner el diagrama. A ver, ¿qué queremos? ¿Cuál es la salida en una señal, en la función de transferencia de retroalimentación o de realimentada? Pues la salida es BDS y la entrada es CDS. Entonces hacemos el recorrido de aquí hasta acá. En ese recorrido, ¿qué bloque nos encontramos? Única y exclusivamente ¿a quién? A HDS. Y ahí queda ya, ¿verdad? La función de transferencia realimentada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se me escucha? Profe, ahí la regla es como que en la parte de arriba, en el numerador, siempre va a ir lo que va adelante del bloque. Sí, acuérdense que lo que está arriba en el numerador es la salida y lo que está abajo es la entrada. Entonces, el procedimiento dice, nos situamos en el diagrama donde se encuentra la entrada. Aquí en esta función de transferencia, la entrada es CDS, me coloco aquí. ¿Ok? Realizamos un recorrido desde la entrada hasta la salida, siguiendo el flujo de señales hasta acá. Y el resultado de la función de transferencia que queremos, pues va a ser igual ¿a quién? Al producto de las funciones de transferencia de los bloques encontrados. Aquí como nada más nos encontramos un solo bloque que es HDS, pues esa va a ser la función de transferencia. No hay más. ¿Ok? Y otra, ¿verdad? Que es la más importante, casi es con la que vamos a trabajar nosotros,
que es la función de transferencia de lazo cerrado. También se le llama razón de control o de retroalimentación, o bien ley de control. Bueno, ¿de qué se trata esta o cómo se define esta? Dice, es la relación entre la señal de salida CDS y la señal de referencia. Nos regresamos al bloque, ahora queremos esto, la función de transferencia que relaciona ya la salida total del sistema entre la referencia o el set point. Esta es la función de transferencia de lazo cerrado de retroalimentación, también conocida como ley de control. Bueno, y nos dice aquí, ¿verdad?, que esta función de transferencia va a ser igual a ¿quién? Ahora lo voy a editar porque nos dice que la relación de la salida con respecto a la referencia va a ser igual a ¿quién? A GDS entre 1 más GDS por HDS. Bueno, vamos a deducir, a ver de dónde sale esto. Deducción dice, pongan atención aquí para que vean ustedes de dónde sale. Vamos a poner otra vez el diagrama, que es el que hemos estado utilizando. Lo voy a copiar acá para hacer referencia a él. Aquí estamos. Fíjense bien, dice, deducción, vamos a deducir esta ecuación, la función de transferencia de lazo cerrado. Queremos la relación entre la salida CDS y la referencia. Entonces, del diagrama de bloque se tiene que la señal de salida es igual a ¿quién? A ver, antes, otra cosa. ¿No podría yo aplicar la regla que ya vimos? Antes de deducirla, porque si puedo aplicar la regla, pues ya me evito la deducción. De acuerdo a la regla, dice que me sitúe en la entrada. ¿Cuál es la entrada? RDS. Y de aquí, ¿verdad?, vaya siguiendo el flujo de señales hasta llegar a la salida. Entonces, si sigo esta trayectoria, veo que lo primero que me encuentro que es un punto de suma. Pero hay un punto de suma. Entonces, ¿qué decía la regla? La regla decía, la nota, que la regla anterior es válida siempre y cuando en el trayecto no exista un punto de suma. Entonces aquí ya no se pudo. O sea, ya no se puede aquí con esta aplicar esta regla para sacar esta función de transferencia. Entonces la vamos a deducir y más adelante sí vamos a tener una regla, pero ya previamente la deducimos y ya sabemos por qué sale así. Entonces del diagrama de bloque se tiene que la señal de salida CDS, ya habíamos visto esto, es igual a ¿quién? La señal de salida CDS es igual a ¿quién? A lo que sale de este bloque, y por tanto va a ser igual al producto de lo que está dentro del bloque GDS por la señal que entra EDS. A esta le vamos a llamar nuevamente la ecuación A. A su vez dice la señal de salida del punto de suma, acuérdense que un punto de suma, un detector de error, realiza en este caso, está realizando una diferencia. La señal de salida EDS va a ser igual a la entrada, que entra por la parte positiva, menos BDS, que entra por la parte negativa, por la retroalimentación negativa. ¿Vamos bien hasta ahí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, profesor, sí. Muy bien, bueno, entonces vamos a sustituir, dice, la ecuación B en la ecuación A, porque aquí tenemos EDS. Entonces sustituimos aquí esta diferencia, es decir, GDS quedaría multiplicando a RDS menos BDS. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora bien, ¿qué sigue? También dice del diagrama de bloques, se observa que la señal realimentada esta es igual a lo siguiente. Pueden ver que es la salida de este punto de suma, por tanto la podemos representar así, como el producto de lo que está dentro del bloque por la señal que entra, que es CDS. Entonces vamos a sustituir ahora esta señal acá, de tal manera que esto nos quedaría así. CDS, que es igual a GDS, que multiplica a RDS menos BDS, pero BDS ya lo cambiamos por HDS por CDS. Y vamos a desarrollar estos productos que tenemos aquí. Multiplicamos, ¿verdad? GDS por RDS, pues me quedaría GDS, RDS, y aquí más por menos me quedaría GDS, HDS y CDS.
Ahora lo que vamos a hacer a continuación es agrupar las señales. Por ejemplo, aquí tengo la salida CDS en el lado izquierdo de la ecuación y del lado derecho tengo CDS pero negativo. Entonces lo voy a pasar para acá. Entonces nos quedaría CDS más GDS, HDS por CDS y del lado derecho únicamente me quedó GDS por RDS. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar términos semejantes del lado izquierdo. Aquí tengo CDS y aquí tengo CDS. Entonces quito de aquí CDS, me quedaría 1. De acá la quito y me quedaría GDS por HDS. Ambos términos van a estar multiplicados por CDS. Del lado derecho no hemos hecho ningún cambio. ¿Ok? Ya podemos obtener la señal de la que estamos buscando, la función de transferencia de lazo cerrado. Pues ya, ¿verdad? Acuérdense que la función de transferencia de lazo cerrado viene siendo la relación de la salida del sistema entre la señal de referencia. Entonces, pues ya de aquí, esta RDS la paso para este lado dividiendo, y esto que me estorba aquí que está multiplicando, lo pasamos a este lado también dividiendo. De tal manera que ya pudimos comprobar precisamente que la función de transferencia de lazo cerrado de un sistema va a ser igual aquí a GDS entre 1 más GDS por HDS. De acuerdo a las funciones de transferencia que habíamos deducido anteriormente, si recuerdan cómo se llamaba GDS, GDS ¿qué era? La función de transferencia de ¿qué? Véanlo por acá, me voy a regresar. GDS ¿quién era? De la planta, ¿no, profe? Función de transferencia, pero ¿cómo le llamamos? Directa o hacia delante. Acá está. GDS es la función de transferencia directa o hacia delante. El producto de GDS por HDS, ¿cómo le llamamos? Función de transferencia de lazo ¿qué? Abierto. Entonces, con base a esto, ¿verdad? Podemos decir, aquí la tenemos, que la función de transferencia de lazo cerrado de un sistema es igual a la función de transferencia directa entre 1 más la función de transferencia de lazo abierto. Pero este más resulta siempre y cuando en el sistema haya una retroalimentación negativa, como vemos acá. Si aquí hubiera una retroalimentación positiva, es decir, que aquí hubiera más, ¿qué hubiera pasado cuando deducimos esto? Me podrían decir, pues este signo más se hubiera convertido en menos. Entonces, aquí va a depender, ¿verdad? Si la retroalimentación en el diagrama de bloques es negativa, aquí vamos a tener más. Si la retroalimentación es positiva, aquí va a cambiar a menos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto que acabamos de deducir. No, profe, no hay duda. Y ahora sí, ya podemos obtener precisamente la regla número 2. Esta regla 2 la vamos a utilizar cuando nosotros necesitamos obtener una función de transferencia pero de lazo cerrado de un diagrama de bloques. ¿Qué dice la regla? La salida entre la entrada va a ser igual a ¿quién? A la función de transferencia directa entre 1 más la función de transferencia de lazo abierto. ¿Sí me entiende? Salida CDS, entrada RDS. Función de transferencia directa, ahorita fue a lo que me subí para que vieran, era GDS. Y la función de transferencia de lazo abierto, pues fue el producto de GDS por HDS. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, pongan mucha atención aquí. Bueno, esto ya se los dije hace un momento, pero aquí lo recalcamos. Dice, para el denominador se cumple lo siguiente. 1 más, o sea que aquí el signo va a ser positivo si la retroalimentación es negativa. Y 1 menos si la retroalimentación es positiva. ¿Sí me entienden? La retroalimentación se puede observar aquí en el detector de error o punto de suma. Si hay una señal que regresa y aquí hay un signo menos, indica que es una retroalimentación negativa. Pero si hay una señal que regresa y hay un signo más, indica que hay una retroalimentación positiva. Por eso les digo que aquí va a cambiar. Si la retroalimentación es negativa, aquí es más. Si es positiva, cambiaría a menos. Eso es lo único que vamos a tener presente aquí.
No sé si hay alguna pregunta, duda que tengan. ¿No los escucho? Creo que ya no, profe. Pero ¿Sí? no. Muy bien, entonces, pues yo creo que aquí la vamos a dejar. Mañana, por favor, no se pierdan el siguiente episodio de esta serie porque viene algo muy interesante. Vamos a aplicar estas reglas del álgebra de bloques. Ustedes estas reglas las pueden obtener también, ¿verdad? Ya lo tienen ahí en los apuntes, pero casi la mayoría de los libros de control, ¿verdad? Traen este compendio de lo que son las reglas del álgebra de bloques. Hay un libro que se llama Retroalimentación y Sistemas de Control de la serie Chowns, también trae ese, ¿verdad? Y trae un procedimiento que es el que vamos a aplicar aquí, que está un poquito más detallado para hacer precisamente la simplificación de los diagramas de bloques. Bueno, ¿para qué nos sirven las reglas del álgebra de bloques? Bueno, ahorita nosotros representamos, ¿verdad? Partimos de un sistema de control de lazo cerrado, pero es un sistema de control muy básico. Ya cuando estemos representando sistemas, como es el caso que vamos a ver más adelante, esto nos va a dar risa. Van a aparecer una maraña ahí que tenemos que ir simplificando, tenemos que ir haciendo equivalencias para que el diagrama de bloques podamos nosotros llevarlo hasta la forma canónica y ahí podamos obtener precisamente la función de transferencia, porque eso es lo que vamos a perseguir siempre, función de transferencia. Entonces, para eso nosotros vamos a aplicar estas reglas. ¿Ok? Bueno, entonces la vamos a dejar aquí. Ya mañana vamos a ir viendo cada una de estas reglas, dónde se aplica, para qué se aplica, cuál es el objetivo de hacerlo. Y aquí la vamos a dejar entonces. Mañana nos vemos aquí. Y si Dios quiere ya continuamos. Alinge. Salinge. Alinge, nos vemos mañana. Sí, hasta mañana.